Lo que hizo fue crear una secta donde creaba unos caramelos, ¿no?, con su propio semen, que él a su semen lo llamaba Amrita, significa néctar divino que te da la inmortalidad. De hecho, hablaba de lefazo místico, fíjate. ¿Cuáles crees que son las sectas más peligrosas? Hay sectas que pueden llevarte a ser víctima de abuso sexual, incluso al suicidio colectivo. Murieron 400 personas, entre ellas niños. O sea, estamos hablando de una cosa muy, muy grave. El líder acaba tomando todas las decisiones por ti. ¿Cuántas horas duermes? ¿Qué comes? ¿Con quién te casas? ¿Tu vida sexual? ¿A qué dedicas tu dinero? No hace falta que alguien se vaya a vivir a una comuna y a seguir a un hombre con barba y turbante o que crea en cosas raras. A veces basta una oferta de trabajo de una empresa. Lo que te hace vulnerable a entrar en una secta es ser humano. Tú y yo podemos perfectamente ser captados. Nadie consideraría a Steve Jobs tonto. El genio de Apple. Pues él, por su cáncer de páncreas, los médicos convencionales tenían buenas noticias para él. Por lo tanto, él durante un tiempo paró su tratamiento y acudió a un gurú. El cáncer claramente empeoró. No es una cuestión de inteligencia, es una cuestión de desesperación, ¿no? Hay religiones que tienen un nivel de sectarismo 2 y hay religiones que tienen un nivel de sectarismo 8, 10. Si sabemos, tenemos identificadas muchas sectas en España y por el mundo que cumplen todos estos puntos porque son legales. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a Ahora Me Entero. Gracias por estar ahí y hoy está con nosotros Laura Coronel, bienvenida a Ahora Me Entero. Muchísimas gracias. Qué gana tenía de tenerte por aquí, porque hemos tocado muchos temas sobre sectas, componentes sectarios, comportamientos coercitivos dentro de esos grupos, pero nunca habíamos hablado con alguien que supiera tanto, con un experto, una psicóloga especialista, ¿no?, en sectas. Bienvenida. Muchísimas gracias a vosotros. Además, me encanta porque vosotros tratáis este tema desde muchísimos ángulos y me parece que eso enriquece mucho, ¿no?, al espectador. Así que, nada, gracias a vosotros por tenerme aquí, por traer el tema. Sí, además nosotros le damos a todas. Una a la otra, verá, que no tenemos, como has dicho, sesgo ninguno. Que exacto. si hay un comportamiento que creemos que hay que mostrar para que la gente identifique como que está pasando algo ahí raro, pues lo sacamos. Sí, eso está genial. Bueno, pues vamos a hablar de cuáles son las más peligrosas, qué casos has tenido. Vamos a hablar de muchísimas cosas, pero me gustaría, ya que tengo aquí delante a una psicóloga experta en sectas, me gustaría saber aquel testimonio que más te haya llamado la atención, que diga, Juanje, esto marcó un antes y un después, ¿no?, en mi carrera. Vale, pues fíjate, realmente de cada caso siempre sacas algo, ¿no? Porque las personas somos complejas y cada caso tiene su historia y tiene su aprendizaje, con lo cual te reconozco que elegir uno es bastante difícil, ¿no? Pero mira, a mí hay uno que me caló mucho, porque yo estaba ya empezando, ¿no?, a ver pacientes afectados por sectas y fíjate, me caló no tanto por la crudeza de las prácticas que pueda llevar a cabo un grupo, etcétera, etcétera, sino que me caló por otros motivos que ahora te cuento. Yo llevaba mucho tiempo, unos cuantos años, trabajando con una persona que venía por otros motivos, había tenido una vida muy dura, era una persona muy vulnerable en el sentido de que pues, no tenía trabajo, vivía muy aislada en el campo, ¿no?, a cargo sobre todo de una familia donde había mucha enfermedad mental grave también, ¿no? Con lo cual, bueno, pues una persona con una vida muy dura, ¿no? Y bueno, nosotras mientras íbamos avanzando, ¿no?, en nuestras cuestiones, pues un día me cuenta que ha recibido una oferta de trabajo en remoto y estaba pues muy ilusionada, ¿no? Y entonces, bueno, pues me comparte la web, ¿no?, y me cuenta, entre otras cosas, que le piden, eso sí, que haga una formación previa, una formación que ella tenía que pagar, ¿no?, por hacer esa formación. A mí eso ya me chirría un poco, ¿no? Pero bueno, bien. Entonces me pasa la web, como te digo, termina la sesión ese día y después sí que me escribe un mensaje de échale un vistazo porque hay alguna cosa que me parece un poco rara, pero bueno, tú luego me dices, ¿no? Entonces pasa una semana entera, yo ojeo la web y sí que había algunas cosas, ¿no?, que no me encajaban y empiezo a indagar, ¿no?, y descubro que detrás de esa web
había un grupo coercitivo, que es el nombre que utilizamos profesionalmente para hablar de sectas, ¿no? Y entonces, enseguida, ¿no? En la sesión se lo comento, ¿no? Oye, mira, está investigando, he visto esto, etc. Bueno, pues le cambió la cara. O sea, le cambió la cara. De repente puso un muro. A mí me impactó. O sea, me impactó, no me lo esperaba. Y de repente hubo como una distancia brutal, ¿no? No me permitió un solo cuestionamiento. Y después de todos los años, ¿no? Y la confianza que teníamos, bueno, pues abandonó el proceso terapéutico, ¿no? Entonces, como te digo, o sea, no es que sea un caso, ¿no? Pero para mí fue muy impactante, sobre todo por dos motivos, ¿no? Porque viví en mis carnes lo que viven muchas familias, claro, a lo bestia, ¿no? En el sentido de que siempre te crees que tu vínculo, ¿no? Tu relación con la persona va a ganar y siempre gana la secta, ¿no? Hay familias que bueno, por la desesperación, ¿no? Pues le ponen un ultimátum al miembro que está en la secta y o tu familia o nosotros, o sea, o la secta o nosotros, ¿no? Siempre. Y siempre gana la secta, ¿no? Y claro, vivirlo yo fue impresionante, ¿no? Y luego también, por otra parte, otra cosa que me impactó fue ver que, claro, no hace falta que alguien se vaya a vivir a una comuna y a seguir a un hombre con barba y turbante. Es decir, a veces o que crean cosas raras, ¿no? O sea, a veces basta una oferta de trabajo y una empresa, ¿no? Para que una persona entre, ¿no? En un grupo coercitivo. Tenemos la idea de que las sectas son una cosa, pues eso, apartada, comunas, ¿no? Y no, o sea, las sectas puede ser una empresa, ¿no? Eso me impactó. El vivirlo yo me impactó mucho, ¿no? Y decía antes lo de las sectas más peligrosas. ¿Cuáles son o cuáles crees que son las sectas más peligrosas? Pues fíjate, también depende un poco de lo que entendamos por peligroso, ¿no? Porque si estamos hablando de un peligro físico, claro, hay sectas muy potentes, incluso a día de hoy, que pueden llevarte a ser víctima de abuso sexual, incluso al suicidio colectivo. Hace no mucho, me parece que en el 2023, se hizo muy conocida una secta de Kenia, donde murieron 400 personas, entre ellas niños, porque una de las prácticas habituales del grupo era hacer unos ayunos larguísimos. Y de hecho, pues muchas personas murieron por desnutrición, ¿no? O sea, estamos hablando de una cosa muy, muy grave, ¿no? Pero para mí, fíjate, a pesar de esto, creo que las sectas más peligrosas son las sectas que no parecen peligrosas. ¿Sabes? Son esos grupos que están al lado, ¿no? Es decir, esa academia de técnicas de estudio que tú no piensas que eso sea una secta, ni mucho menos, ¿no? O ese grupo de formaciones en filosofía, o ese centro deportivo, ¿no? Es decir, esas sectas que son tan difíciles de reconocer y que están debajo de nuestras casas, esas me parecen las más peligrosas. Por tanto, no todas las sectas tienen por qué ser religiosas, ¿no? Exactamente. Realmente la palabra secta, ¿no? Se empleó en la antigüedad mucho para definir, ¿no? A grupos concretos. Por lo tanto, siempre se ha asociado mucho al tema de las religiones, ¿no? Pero sectas hay sectas de todo tipo. O sea, lo que define una secta no es tanto el tema, ¿no? O la ideología del grupo. Lo que define una secta es el comportamiento del grupo, ¿no? Con lo cual estamos hablando de grupos de todo tipo, ¿no? Desde grupos políticos, grupos de deporte, grupos, empresas comerciales, por supuesto grupos religiosos. Hay sectas de todo tipo, todo tipo. Madre mía. ¿Y las drogas están presentes en muchas de esas sectas? Pues sí que están presentes, pero no es que estén presentes necesariamente en todas las sectas, ni mucho menos, ¿no? Pero aquellas sectas que sí utilizan drogas,
bueno, las suelen emplear aparentemente con fines más pues, ceremoniosos, ¿no? Como parte de sus ritos, como una forma de conectar con lo sobrenatural o con lo trascendental, o también a veces, ahora que están muy de moda las sectas pseudoterapéuticas, ¿no? Pues también utilizan las drogas como aparente pretexto, ¿no? Para acceder a partes del cerebro, ¿no? O a ciertos conocimientos inconscientes que de otra manera se supone que no puedes acceder, ¿no? Pero la realidad es que bueno, todo esto tiene un objetivo, en realidad, ¿no? Que es poder dominar a la persona. Es decir, cuando tú estás bajo los efectos de una droga, estás más débil, ¿no? Porque al final, bueno, pues tus barreras racionales son mucho más finas, por así decirlo, ¿no? Eres mucho más sugestionable, ¿no? Entonces, lo que hacen muchas de estas sectas es que esos viajes que tú puedas tener, ¿no? Con ayahuasca o con LSD, ellos le dan una interpretación perfectamente articulada para que tú, cuando hayas tenido esa experiencia, interpretes lo que ellos quieren que interpretes, ¿no? Y de esta manera generan mucho más compromiso, ¿no? con el grupo. Porque la de la ayahuasca, por ejemplo, ¿en qué consiste? ¿Cómo es? Bueno, la usan, pues como te digo, con diferentes propósitos. Hay algunas sectas que utilizan ese tipo de sustancias, como te digo, pues para sus ceremonias, ¿no? Porque recuerda al chamanismo y lo utilizan pues para conectar, ¿no? con un dios, por ejemplo, ¿no? O con figuras trascendentales o para como un medio, ¿no? de introspección para sanar tus traumas, este tipo de cosas, ¿no? Y luego también, bueno, no solamente con el ayahuasca, sino con muchas sustancias, lo que hacen también es utilizarlo como medicina, ¿no? Como aparente medicina. De hecho, es muy curioso porque muchas les cambian los nombres, ¿no? En vez de utilizar la palabra ayahuasca o LSD, pues utilizan otros nombres como pues, la medicina o la planta o incluso, que esto viene mucho del chamanismo, pues lo personifican, ¿no? Como la madre ayahuasca o la abuela, ¿no? Y eso le da como un halo mucho más místico, etcétera, etcétera. Y entonces la ayahuasca, que es una planta. Y se prepara una especie de brebaje, ¿no? Y a partir de ahí pues se consume y lo que hace sobre todo es altera tu percepción, ¿no? Entonces vives pues como una especie de viaje, ¿no? Donde te van ocurriendo un montón de cosas, ¿no? Tu percepción está alterada y entonces lo que hacen las sectas es darle un significado a eso, ¿no? Pues te has arrastrado por el suelo y eso significa que has salido del vientre de tu madre, algo tienes con tu madre, ¿no? Y entonces ahí empieza como si fuera una terapia, pero de terapia no tiene absolutamente nada, ¿no? Claro. Consumen productos, como has dicho. Me dijiste que había una secta que consumían caramelos de semen. Sí. ¿Y eso cómo lo hacen? ¿Y qué sentido, qué explicación le dan para que una persona consuma eso? Claro. Pues mira, este caso, bueno, es una barbaridad, ¿no? Es un caso de una secta en España, de hecho. Bueno, este hombre ya está condenado. De hecho, además, fue una de las primeras condenas, ¿no? Por un tema de sectas, con lo cual sentó un precedente, o sea, fue un caso importante. Bueno, pues este hombre, que se hacía llamar el Lama Losel, básicamente lo que hizo fue crear una secta donde entre otras cosas, bueno, pues hacía muchas prácticas de orden sexual, ¿no? Entonces, él lo que hacía era utilizar su semen, con ello pues hacía diferentes cosas, de hecho hablaba de lefazo místico, fíjate, o sea, hasta qué nivel, ¿no? Y creaba unos caramelos, ¿no? con su propio semen, que él a su semen lo llamaba Amrita, que Amrita es una palabra hindú que significa néctar divino que te da la inmortalidad. Eso ya te dice un poco por dónde va el asunto, ¿no? Es decir, él convencía y engañaba,
porque muchos miembros, exmiembros, ¿no? que salieron luego de esta secta, decían que a veces ellos no sabían cuál era el contenido de esos caramelos, ¿no? Pero él les engañaba para que pensaran que ese Amrita, ¿no? Y les iba a curar o les iba a elevar espiritualmente, ¿no? Y esto es muy común en ciertas sectas de índole sexual, ¿no? Donde digamos que todo lo que viene del líder y del cuerpo del líder es considerado como algo sagrado, ¿no? y curativo, ¿no? Y entonces a partir de ahí pues se hacen toda una serie de prácticas, desde, bueno, pues incluso prácticas sexuales con el propio líder, como otra serie de cosas, ¿no? Bueno, yo creo que lo interesante de esto no solamente es lo crudo, ¿no? de esta historia, sino también entender cómo se llega, ¿no? a este punto, porque esto no es un proceso inmediato, esto es una cosa que va muy despacito, es muy sutil y que además muchas veces es un aprovechamiento de incluso la desesperación de una persona que está enferma, ¿no? Pues ahora hablaremos de cómo es ese proceso, cómo poco a poco vas entrando y no te das ni cuenta, para que todos tengamos las herramientas necesarias, que aquí lo que buscamos es aprendizaje para no entrar en ese tipo de grupo. Pero hablábamos de que no todas las sectas son religiosas, pero sí que hay religiones, ¿no? Y algunas tienen algunos comportamientos sectarios dentro de esa propia religión. Entonces, ¿hay algunas religiones que se puedan considerar sectas? Pues mira, yo creo que esta es una pregunta muy buena y muy común, ¿no? O sea, yo creo que los que nos dedicamos a esto, pues siempre es una pregunta habitual, ¿no? De religión o secta, ¿no? Y también creo que vivimos en una sociedad cada vez más maniqueísta, ¿no? Queremos las cosas ordenadas, ¿no? En bueno o malo, secta o religión, ¿no? Pero la realidad es compleja y la realidad tiene matices, ¿no? Y para responder a esto, yo creo que primero hay que entender que hay diferentes grados de nivel de sectarismo, ¿no? Es decir, hay sectas, hay grupos que podríamos considerar un poco sectarios, ¿no? Pues que a lo mejor están en un nivel 2 o 3. Hay grupos que son sectas de libro, ¿no? Que, pues, como las que acabamos de mencionar, ¿no? Que son sectas de 10, ¿no? Pero luego también hay grupos que tienen un nivel de sectarismo un 6, un 7, ¿no? Es decir, hay grados, ¿vale? Y entendiendo esto también se aplica a las religiones, ¿no? Quiero decir, hay religiones que son, ¿no? Tienen un nivel de sectarismo 2 y hay religiones que tienen un nivel de sectarismo 8 o 10, ¿no? Habría que ver cada una, ¿no? de esas religiones, cada uno de esos grupos, cómo funciona, incluso dependiendo del momento histórico. Claro. Una misma religión ha podido ser mucho más sectaria en un momento de la historia y menos en otro, ¿no? Porque son organizaciones vivas, ¿no? Que van cambiando, ¿no? Con lo cual... ¿Y hay algún grupo que puedas decir que dentro de esa religión te haya llamado poderosamente la atención por ciertos comportamientos? Bueno, me interesan mucho en general los nuevos movimientos religiosos que se llaman, ¿no? Donde entrarían pues, diversos grupos, desde los mormones, testigos de Jehová. Son a día de hoy considerados iglesias pues porque tienen notorio arraigo, ¿no? que se llama, es decir, tienen pues, muchos seguidores, tienen su estructura, etcétera, etcétera, y por lo tanto incluso se consideran religiones oficiales, ¿no? Bueno, son grupos que en un momento dado, por ser pequeños, se consideraron sectas y también por sus creencias, ¿no? Por tener unas creencias distintas a las de la religión mayoritaria, ¿no? Claro. En este caso la religión católica, pero que conforme han ido ganando mucho más prestigio, ¿no? y muchos más adeptos, se han empezado a considerar iglesias, ¿no? Y yo creo que esto es muy interesante porque también te revela un poco lo que erróneamente se cree que es una secta, que parece que una secta es de pocos miembros y no es verdad, ¿no? Es decir, no, un grupo no es más sectario por tener pocos miembros, un grupo es más sectario por cómo se comporta, tenga más o menos miembros, ¿no? Entonces, bueno, pues en estos grupos
se está, bueno, hablando mucho, ¿no? Sacando testimonios, ¿no? Sí. Que te hacen pensar que efectivamente, pues, funcionan de manera muy similar. Y que nosotros seguiremos trayendo aquí porque nos gusta conocer y ver desde los diferentes puntos de vista. Hay una entrevista que nosotros hicimos aquí a la Iglesia Palmariana, no sé, ¿conoces esa secta? Yo lo digo, sí, yo lo digo, secta. Sí. ¿La conoces? De estudiarla a lo mejor, ¿no? Yo conozco testimonios, ¿no? Al final trabajo con personas, ¿no? Y conozco testimonios, además del valiente testimonio que sacasteis, sí, que sacasteis aquí. Y bueno, creo que, fíjate, aprovechando precisamente el capítulo que sacasteis anteriormente, creo que muchas de las prácticas, ¿no? que Clara expuso en su entrevista, bueno, pues si cogemos una plantilla, vamos a decirlo así, ¿no? de lo que es una secta, podemos ver que hay muchas similitudes, ¿no? Controlan la información, por ejemplo, que te llega, ¿no? Es decir, tú no puedes ver ni la televisión ni solamente cosas que ellos te permitan, por ejemplo, ¿no? Es un grupo que te aísla, ¿no? Clara lo contaba claramente, ¿no? Valga la redundancia. Te aíslan, ¿no? Y por lo tanto solamente te permiten tener relaciones con las personas de dentro del grupo, ¿no? Es un grupo que también te controla tu pensamiento, ¿no? Es decir, pues cuando dudas, ¿no? O cuando te castiga, ¿no? De hecho, lo que ella... Es malo dudar. Eso, ¿no? Se contaba ahí también que entre ellos, ¿no? Había, que esto es muy común, en sectas, que había una vigilancia, ¿no? Y que además tú tenías la obligación además, por Dios, ¿no? Tú tenías la obligación de denunciar si un compañero, sí. ¿no? Es decir, si tú comparas los testimonios, que hay muchos, ¿no? de este grupo en concreto, con lo que es una secta, pues sí, desde luego, hay muchas similitudes. Y yo creo que lo interesante también no solamente es señalar ciertos grupos y conocer los nombres, que por supuesto no dudo de la importancia de esto, pero a mí me parece más importante, fíjate, el entender qué hace sectario a un grupo, ¿no? Perfecto. Para tú poder detectarlo y diagnosticarlo sin necesidad de simplemente es secta porque me lo han dicho. Vale. ¿No? Pues vamos a ir ahí. ¿Cómo lo podemos identificar? ¿Cómo podemos detectarlo? Me voy a extender porque esto sí, no, aquí tiene hay su tiempo. enjundia. Esto no es como un medio convencional. Aquí lo que Sí, tú necesites. Genial. Bueno, yo lo primero me iría a lo que es el concepto de secta, ¿no? Es decir, el concepto de secta ha evolucionado, como íbamos mencionando ahora. Antes, en la antigüedad, secta, o sea, un grupo se definía como secta por las creencias. ¿Vale? Esto pasaba mucho en los entornos religiosos, ¿no? Es decir, si una minoría, un grupo más reducido, se separaba de una religión oficial y tenía unas creencias distintas, incluso negaba las de la religión oficial, lo que sucedía era que se consideraba una secta, ¿no? Porque bueno, pues negaba la doctrina mayoritaria y por lo tanto era considerado un peligro y sus miembros eran considerados herejes, ¿no? ¿Qué sucede? Que conforme va pasando el tiempo, bueno, pues tener unas creencias distintas de las religiones oficiales deja de ser un problema porque, bueno, religión y política se separan, ¿no? Y eso permite una convivencia, ¿no? de personas con diferentes religiones, ¿de acuerdo? Entonces las creencias ya dejan de ser tanto el problema, ¿no? Y entonces lo que se ve es que sí hay grupos que independientemente de sus creencias funcionan de tal manera que son peligrosos tanto para la sociedad como para sus propios miembros, ¿no? Vale. Y ahí es donde está la cuestión fundamental de lo que es una secta. Una secta es un grupo que se comporta de una determinada manera. ¿Y cómo se comporta? Pues esencialmente es un grupo que tiene un líder o una cúpula de líderes que hacen que funcione de tal manera que a través de una serie de técnicas de manipulación que se conocen como persuasión coercitiva, buscan dominar
el comportamiento, los pensamientos y las emociones de la persona para que la persona, el miembro, obedezca ciegamente a la autoridad que es el líder. ¿Vale? Esto es lo que sería una secta. Entonces, ¿cómo identificar una secta? Bueno, pues hay muchos modelos que de alguna manera listan, ¿no?, una serie de síntomas comunes a las sectas. Uno de ellos es muy conocido, se llama el modelo VITE de Steven Hassan. Lo has oído seguro alguno de los exmiembros que has traído, ¿no? Lo habrá mencionado. Pero hay más, ¿no? Merece la pena echarle un vistazo, ¿no? Pero bueno, esencialmente lo que define una secta es que son grupos que de manera muy sutil, primero, te captan porque te hacen promesas, ¿no? Pues si eres una persona espiritual, pues te prometen iluminación. Si eres una persona brillante, te prometen liderazgo, ¿no? O sea, ellos te dan un propósito, por así decirlo, te ofrecen algo, por así decirlo, ¿no? Y cuando tú estás dentro, pues empiezan a manipularte sin que tú te des cuenta. Esa es la clave de la persuasión coercitiva. Ellos te convencen, ¿no?, de que tú quieres estar ahí. Que crees tú que la decisión la estás tomando tú, incluso, ¿no? Exacto, ¿no? Persuasión coercitiva tiene dos partes, ¿no? La persuasión, que tiene que ver, pues, con el convencimiento, y la coerción, que tiene que ver con hacer algo a costa de tu libertad, ¿no? Pues ahí es donde está un poco la cuestión, ¿no? Cuando combinamos las dos palabras surge la expresión persuasión coercitiva, que lo que quiere decir es precisamente esto, ¿no? Que tú crees querer hacer una cosa que si dispusieras de todo el conocimiento y de tu libertad, no harías. Claro. Y alguna, yo estoy embobado escuchándote, porque entre lo bien que te explique la voz tan bonita que tiene, te lo prometo, Laura, me está encantando. ¿Algún ejemplo que tú hayas vivido de todo tu trabajo y toda tu carrera para que como que esto se repite? Este tipo, porque como has dicho, hay plantillas y yo me he dado cuenta de las diferentes personas que he traído de grupos coercitivos y tal, coinciden en un montón de cosas. No sé si hay algún determinado comportamiento que podrías decirnos aquí para que lo tuvieran en cuenta, ¿no? Si hacen esto, por ejemplo, en el aislamiento de la familia, si te están aislando de tus amigos, de tu familia, te están diciendo que no es conveniente que los vea tanto, ¿no? A lo mejor eso es un signo. No sé si tienes más que nos puedas decir. Sí. Mira, ese es un signo, y además también, claro, cuando uno lo lee, ¿no?, o cuando uno lo escucha, parece todo como muy evidente, ¿no? Pero la realidad es que lo hacen de manera muy sutil. Es decir, no te aíslan, no te dicen así claramente, oye, no veas a tu familia, ¿no? Claro. O sea, ellos te van convenciendo de que a lo mejor pues el resto de la gente que no está en el grupo, bueno, no entienden, ¿no? Ignoran, ¿no? En algunos casos incluso están dominados por el demonio, ¿no? O sea, te van induciendo un poco a esa idea de ellos, ¿no?, y nosotros. Sí, eso se repite muchísimo. Exacto, ¿no? Te hacen sentir como que estás en la verdad, ¿no? En una especie de élite, ¿no?, de grupo elegido, lo cual da así como mucha sensación de autoestima, ¿no? Y poco a poco te hacen ver como que seguir en contacto con la gente de fuera te distrae, ¿no?, de el propósito importante, ¿no? Entonces te van sugiriendo de una manera muy sutil que te vayas alejando y que te vayas distanciando, ¿no? O sea, por eso todo lo que voy a mencionar no es que ocurra de manera como evidente. No, si no, no funcionaría, ¿no? Entonces, por una parte, efectivamente, el aislamiento, ¿no? Por otra parte, cómo se trata la duda, ¿no? En un grupo normal, la duda es, sin más, tolerada, ¿no? Quiero decir, se puede discutir, se puede debatir, pero tú te quedas con tus dudas, puedes entrar, puedes salir, ¿no? En una secta no. En una secta no se permite la duda, no se permite el cuestionamiento. La gente que está dentro de una secta tiene miedo a dudar, tiene miedo a levantar la mano, ¿no?, y cuestionar. Porque puede haber represalias, ¿no? Porque además represalias a veces muy, muy claras y otras veces muy sutiles, efectivamente. Te pueden amenazar con el castigo divino, por ejemplo, ¿no? Incluso a veces puede suponer la expulsión, ¿no? Y la expulsión implica en muchos casos, primero, perder
lo que siente, digo lo que siente el miembro, ¿no? Pierde todo lo que ha construido durante mucho tiempo en el grupo, que a veces son cosas muy importantes, ¿no? Como la salvación, ¿no? O como hacerte rico, ¿no? Es decir, es algo muy importante para la persona, entonces si te expulsan pierdes eso. Y luego además es que en los grupos se convence a los propios miembros para que condenar al que se va al ostracismo, ¿no? Es decir, no te volvemos a hablar, ¿no? Y tú, no, o sea, aquí no eres nadie, ¿no? Entonces, la persona que es expulsada se queda muy sola y eso es muy duro y lo saben, ¿no? Entonces, juegan mucho con esto, por ejemplo, ¿no? Más cosas, porque hay muchísimas, ¿no? Utilizan, por ejemplo, un lenguaje propio, que esto también te da como mucha sensación de estatus, ¿no? De, bueno, solo nosotros nos entendemos, ¿no? Y usamos estos tecnicismos, por ejemplo, ¿no? Es algo también bastante común, ¿no? Evidentemente hay muchísimas más cosas, ¿no? Aquí te puedo hacer una... Sí, cuenta, es que estoy embobado, que me está encantando, ¿eh? Bueno, luego, por ejemplo, te cambian también a quien tú consideras una autoridad, ¿no? Es decir, tú a lo mejor en tu día a día pues, das autoridad a lo que pueda pensar pues, tu padre, tu madre, tu jefe, la policía, ¿no? O sea, para ti es importante no cometer un delito, ¿no? Pues la policía, los jueces, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues cuando estás en un grupo esta consideración de lo que es una autoridad se va modificando, ¿no? Y al final tú pones arriba del todo, ¿no? En la máxima autoridad, al líder. O sea, el líder está al final por encima de todo, de todo. Y además, como muchas veces los propios líderes se dan a sí mismos ese halo divino, ¿no? Pues dicen que son el hermano de Dios o un Mesías o un... Claro, ¿con quién puede competir contra eso? Claro, es como los comités judiciales de los testigos de Jehová. Exacto. Al final, ¿quién es ese grupo para juzgar a ti tus actitudes? Pero claro, como son ellos la referencia, son los líderes de la comunidad, de la congregación, pues tienen que estar ahí. Tú tienes que someterte a ese liderazgo que incluso, como has dicho, está por encima de la policía. Por encima de la policía y a veces incluso por encima de la ley. Sí. Entonces, este cambio en lo que consideras tú la autoridad también te lleva a que el líder acaba tomando todas las decisiones por ti. Todas. Incluso cosas tan básicas como cuántas horas duermes, qué comes, con quién te casas. Hay un grupo muy conocido que se llaman los Moonies, que son muy conocidos porque hacen bodas masivas. Y en esas bodas los líderes eligen a tu pareja, que a lo mejor tu pareja es alguien que no conoces de absolutamente nada. Pues te casas con esa persona, ¿no? O sea, incluso, bueno, pues regulan tu vida sexual, regulan a qué dedicas tu dinero. Es decir, poco a poco van entrando, ¿no? en tu vida y tu vida acaba poniendo en el centro al grupo y las decisiones del líder, ¿no? Y como te decía, esto es incuestionable. Es decir, que cuando tú estás dentro no se te ocurre cuestionar en absoluto al líder, ¿no? Y esto también es una clarísima señal de que el grupo podría ser perfectamente una secta, ¿no? Y había una cosa que me habían dicho que te preguntara. ¿Por qué muchas de ellas no ponen límites a tener hijos? ¿Eso es para que el grupo crezca más? Es que muchas de ellas coinciden que tienes que tener todos los hijos que vengan y claro, y son familias muy, muy numerosas. No sé si tiene que ver algo eso o no. Pues fíjate, no te sabría dar una respuesta concreta a esta cuestión, pero tiene mucho sentido. Al final, las sectas también, aunque son grupos herméticos y aunque son grupos opacos en el sentido de que no son claros en sus estructuras, no son claros en sus prácticas, no son claros en sus objetivos, ¿no? A pesar de eso, son grupos que buscan la expansión, es decir, hacen proselitismo, ¿no? Buscan ganar nuevos miembros. Imagínate una persona que nace en una secta y su vida es la vida de una secta, ¿no? Es lo que llamamos esas segundas generaciones. Claro,
Imagínate lo potente que es nacer ahí, donde lo normal es lo que se vive ahí, ¿no? Yo creo que a la secta esto, desde el punto de vista de ganar, Comercial, claro. claro, le conviene. Le conviene. Claro, porque si de una pareja de 2 tiene 10 hijos, 10 hijos, después ellos mismos van a decir quién se casa con quién, van a tener más, al final van aumentando, ¿no? Eso es, exactamente. Curioso, Mm. curioso. ¿Tiene algo en común las personas que se suelen unir a una secta? ¿Algún tipo de personalidad, por ejemplo? Pues no. Fíjate, ¿eh? Fíjate. Fíjate. La realidad es que no. No exactamente, me explico. En las sectas hay niños, hay jóvenes, hay adultos y hay ancianos. Hay gente de todas las edades. Hay hombres, hay mujeres, hay personas sin formación y hay personas con muchísima formación y muy preparadas Ujú. a ese nivel. Es decir, hay gente de todo tipo, todo tipo. Con lo cual no hay un perfil. Es decir, no tienes que tener una serie de características para ser susceptible a entrar en una secta. Cualquiera puede entrar. Es decir, lo que te hace vulnerable a entrar en una secta es ser humano. Es decir, tú y yo podemos perfectamente ser captados. Todos podemos entrar en una secta. Todos podemos entrar en una secta. Cualquiera, cualquiera. Ahora bien, sí hay cosas, ¿no? que son importantes. Por ejemplo, no todos podemos entrar a cualquier secta. Es decir, somos susceptibles a entrar en una secta, por ejemplo, con un contenido que pueda ser de nuestro interés. Claro, estábamos hablando antes, es que contenidos hay muchos. Si tú eres una persona que te interesa el esoterismo, pues a lo mejor es más probable que entres en una secta esotérica. Si a mí me interesa la psicología, ¿no? Pues puedo entrar perfectamente en una secta de pseudoterapéutica. Fútbol también a veces se Claro. comporte, ¿no? Claro. Actúa como grupo también. Sí, hay grupos que se comportan, ¿no? De una Eso, manera... los ultras, ¿no? Más. Eso, justo. Pues así más radicalizados, ¿no? Que podrían comportarse de una manera similar, ¿no? Es decir, si te interesa el deporte, por ejemplo, ¿no? O te interesa un trabajo, lo que estábamos hablando antes, ¿no? El interés influye, ¿no? Pero también influyen otras cosas. Influyen, fíjate, cuestiones tanto negativas en el sentido de carencia, ¿no? Pues, por ejemplo, no tener amigos o querer más amigos, Ya. ¿no? No tener un trabajo te puede influir, que te pille en un momento de tu vida en el que, bueno, pues no tienes un propósito claro o una dirección clara, no tener pareja, ¿no? Es decir, este tipo de cosas influyen, pero también cosas positivas. Por ejemplo, querer un mundo mejor, ¿no? Ya. Imagínate. O ser alguien muy empático, ser alguien generoso. Es decir, hay cosas que podríamos considerar virtudes que también te hacen susceptible a entrar en una secta, ¿no? Es decir, bueno, cuantos más de estos factores tengas, podríamos decir que más vulnerable eres. Pero no por eso hay un único perfil. Claro. Pues fíjate eso de que, como has dicho, es tan amplio el espectro que casi no te puedes dar cuenta. Como has dicho, a mí, Dani que estuvo aquí, yo decía, me quiero infiltrar, tal. Dice, pues ten cuidado, porque mi padre entró para salvar a mi madre y sacarla, y al final entró y se quedó él, ¿eh? Uh-huh. Y al final es lo que has dicho, tienen las técnicas tan bien estudiadas que son capaces de eso, de anularte, ¿no? Y conseguir ese propósito que tienen. Y hay una cosa que también me llama mucho la atención, lo que has dicho, la vulnerabilidad. Cómo se aprovechan de situaciones también vulnerables. Por ejemplo, hay algunas sectas que, por lo que evidentemente sabes muchísimo más que yo, pero lo que yo he conocido, que dicen que un momento bueno para captación es, por ejemplo, la pérdida de un ser querido. Van a esa persona que ha perdido a ser querido, que se encuentra en un momento de debilidad muy grande y le ofrecen confort, le ofrecen comunidad, le ofrecen ese abrazo, ¿no? que se necesita. Y ya desde ahí pues siguen, ¿no? con todo eso que has comentado. No sé si eso es así. Es tal cual así. Además creo que esto que estás diciendo es muy, muy importante y muy interesante, ¿no? Porque efectivamente, las sectas buscan tu grieta, ¿no? Pero tu grieta, a ver, siempre es emocional. Y esto es
fundamental. O sea, tú no entras en una secta porque te convenzan con argumentos racionales, ¿no? Total. Esto no es un debate. Eso lo hemos vivido en los comentarios de las sectas que hemos sacado anteriormente, que las personas que intentan no pueden debatirlo con argumentos racionales. Exacto. Para nada. O sea, ellos no te empiezan a decir, no, pues nosotros creemos esto, No, esto y esto. La Biblia pone en el versículo tal que esto es así, por tanto tú estás mintiendo. Al final... Claro. En absoluto. Primero porque ellos también juegan con otras reglas, ¿no? Porque ellos normalmente aluden mucho al pensamiento mágico, ¿no? Y crean, o sea, sus doctrinas suelen tener mucho de pensamiento mágico y en el pensamiento mágico operan otras reglas, ¿no? O sea, tú puedes sostener dos cosas contrarias a la vez, por ejemplo, ¿no? O sea, no hay forma mediante la lógica no hay forma de rebatir esos argumentos. Eso número uno, ¿no? Y luego además es que ellos no vienen con un panfleto, ¿no? Y te dicen, bueno, si esto te encaja, te apuntas. No, la cosa no va por ahí. O sea, ellos te van a manipular desde las emociones. Es decir, te van a ofrecer esperanza, te van a ofrecer diversión, te van a ofrecer consuelo, depende, ¿no? Y entonces ahí entra un poco lo que decías tú, ¿no? Hay emociones que son muy fuertes, ¿no? El miedo, la desesperación, cuando a ti imagínate, ¿no? Te lleva doliendo la tripa un montón de tiempo. Vas a un médico, vas a otro, nadie te da una respuesta. Estás ya desesperado, ¿no? Pues a lo mejor alguien que sí que te da una respuesta, aunque sea una cosa alternativa, pues a lo mejor escuchas, ¿no? Es decir, la desesperación te puede llevar también ahí. Steve Jobs. Qué gran ejemplo. Exacto. Steve Jobs. Nadie consideraría a Steve Jobs tonto, ¿no? El genio de Apple. Total. Pues él, por su cáncer de páncreas, claro, los médicos convencionales tenían buenas noticias para él y le ofrecían un tratamiento tremendo. Por lo tanto, él durante un tiempo paró su tratamiento y acudió a un gurú que le ofrecía unas dietas, ¿no? Y estuvo 9 meses con esas dietas. Claro, el cáncer claramente empeoró. Y luego él, en su biografía, pues sí que queda dicho, ¿no? Que se arrepintió, ¿no? de esta decisión, pero no es una cuestión de inteligencia, es una cuestión de desesperación, ¿no? Y ahora que pasó el apagón el otro día, estoy pensando en los momentos de crisis, con la Dana, se aprovecha, con el COVID. Ahí resurgen muchas sectas que se aprovechan de la incertidumbre. Nadie tolera bien la incertidumbre, nadie. Entonces, somos más vulnerables a acudir a explicaciones que a veces son una conspiración incluso, ¿no? Nadie tolera bien la tristeza, ¿no? Ellos te ofrecen consuelo, te ofrecen respuestas simples, ¿no? Y las situaciones de crisis son un momento en el que los grupos sectarios resurgen. Claro, porque dicen, esto está pasando porque no están en el camino correcto. Si hacéis esto es la salvación, esto es el camino, esto es... Exactamente, claro. Eso es. Y hay mucho, claro, como ya hemos tenido tantos testimonios, pues he aprendido también de lo que vosotros preguntáis, ¿no? En comentarios. Y hay muchas personas que decían en algunos, bueno, ¿cómo has estado tantos años con tantas prácticas abusivas que ahora mismo estás denunciando y no saliste antes? ¿Qué explicación darías a eso? Qué buenas preguntas. Mira, esto es muy pertinente porque efectivamente, claro, una persona que entra en una secta va a pasar por una serie de fases, ¿no? Primero es una primera fase de captación donde a la gente sí le surgen dudas, ¿eh? O sea, a lo mejor ve alguna cosa un poco rara, pero ellos lo saben hacer muy bien porque te generan también un sentimiento como de deuda, ¿no? De, bueno, me han tratado también aquí, que venga, vale, pues voy a decir que sí, ¿no? Al siguiente curso o al siguiente lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya te empiezan a enganchar. Y luego, poquito a poco, la persona va entrando en lo que se llama una fase de luna de miel. Esa fase de luna de miel es todo maravilloso, pero maravilloso. Realmente tienes un montón de amigos, eres importante, te sientes especial, estás haciendo algo útil. O sea, es genial y durante mucho tiempo, ¿no? Tienes esta sensación, lo cual hace que tu compromiso con el grupo sea altísimo, ¿no? Y cuando ya ese compromiso es muy alto, es cuando te empiezan a exigir
ciertas cosas. Y ahí es donde empieza a entrar la parte negativa, ¿no? Pero claro, esa parte negativa no deja atrás la positiva. Es decir, lo que hace es que se van intercalando cosas buenas con cosas malas. Se van intercalando las dos, ¿no? Esto es como... Yo siempre lo comparo mucho con... Salvando las excepciones, porque evidentemente en una secta puede llegar a ser muy bestia, ¿no? Pero en una relación de maltrato, ¿no? En una relación de maltrato tú no estás porque todo sea malo. Tú sigues en la relación porque hay muchas cosas buenas también. Entonces, esto se llama refuerzo intermitente, ¿no? Es decir, es por así decirlo como te hago sentir muy especial, pero luego te lo quito, pero luego te lo vuelvo a dar. Y entonces el que yo te preste atención se convierte en un lujo. Ajá. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que van haciendo las sectas. Van intercalando cosas buenas con cosas no tan buenas, muy malas, de hecho, y de esa manera eso engancha, ¿no? Y de esa manera la persona se mantiene. Además de, evidentemente, que la persona que está en un grupo sectario tiene un propósito, aunque sea un falso. Pero... ¿Y todas las sectas son malas o hay alguna buena? Pues entendiendo secta como lo que estamos definiendo, no hay sectas buenas, evidentemente, ¿no? Una secta que te manipula, que busca dominar tu comportamiento y que además te va a dañar, desde luego no puede ser bueno. Otra cosa es que todo lo que ocurre en las sectas sea malo. No, esto tampoco es cierto. Vale. Tampoco es cierto. Hay cosas buenas dentro de las sectas. Puedes aprender, verdaderamente haces ciertas amistades, ¿no? No todo el que está dentro tiene por qué ser mala persona. En absoluto. Por ejemplo, hay muchas personas que pertenecen a sectas que, bueno, por víctima, por lo que sea, no son ni casi ni conscientes, ¿no? De lo que están haciendo también. Pero por supuesto, o sea, el miembro que está en una secta no es consciente de estar en una secta. O sea, las sectas no tienen un cartel, no. Es decir, las sectas se camuflan, pero muy, muy bien. De hecho, practican lo que se llama el mimetismo, que es digamos, una estrategia de algunos animalitos, ¿no? Que lo que hacen, pues por ejemplo, hay un tipo de mantis religiosa, creo que es, que si tú la ves, parece una orquídea, parece una flor, ¿no? Y utiliza eso para captar moscas. Sí. Y ahí se las come, ¿no? Pues las sectas es un poco lo mismo. Lo que hacen es dar una visión, ¿no? Una fachada de, no, esto es una ONG, por ejemplo, ¿no? Esto es una ONG, aquí todo el mundo contento, todo el mundo bien, ¿no? Puertas abiertas, todo fenomenal. Pero es como la mantis religiosa, ¿no? Que da esa apariencia, pero luego la realidad es otra. Y tú de esto no te das cuenta hasta que estás muy dentro y llevas mucho tiempo. Claro. Claro. Y ahora sí, como modo síntesis, para que una persona que nos esté viendo y afiancemos ese conocimiento, ese aprendizaje, para que identifique un grupo como sectario o coercitivo, ¿cuáles son? Vale. Vamos a ver. Hay muchas cosas, ¿vale? Para identificar que un grupo es una secta no es tan fácil, insisto, ¿no? Hay que analizar muy bien el comportamiento y por lo tanto también creo que los testimonios de las personas que se atreven a contar lo que pasa dentro es una ayuda enorme a nivel social, porque de alguna manera nos ayuda a identificar ese grupo, ¿no? Claro. Como tal, pero también nos va dando pistas de qué hace sectario a un grupo, ¿no? Entonces, bueno, por ir un poquito en orden, ¿no? Número 1, hay un líder que es la autoridad suprema. Que lo hemos dicho. Todo el mundo hace lo que el líder diga. El líder regula la vida cotidiana, pero coartando la libertad individual. Es decir, tú no te puedes negar a no hacer lo que te están diciendo que hagas. Es decir, tiene que haber obediencia absoluta. Obediencia absoluta, eso es. Hay una serie de promesas, ¿no? Te dan una serie de... O sea, quiero decir, al final utilizan un anzuelo para captarte, ¿no? Entonces, aquí vas a aprender de tal cosa, ¿no? De yoga, por ejemplo, ¿no? Y fíjate, este maestro que es, bueno, de la India, ¿no? Y tal y cual, ¿no? Entonces, la tercera cuestión es un poco esta, ¿no? O sea, ellos te
te prometen algo, te ofrecen algo, pero ese algo nunca se cumple. Vale. Siempre es nuevo curso, nuevo curso, nuevo curso, o más implicación, ¿no? O sea, nunca llegas, tienes que elevar todavía más espiritualmente, nunca llegas, ¿no? Vale. Al fin, ¿vale? O sea, esta es otra cuestión, ¿no? Incluso es muy interesante porque a veces te piden, claro, tú entrabas por unos motivos y al final has acabado haciendo otras cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, tú entrabas a aprender sobre filosofía y resulta que al final estás limpiando las clases. Ahí hay algo que no encaja, ¿no? En el sentido que te decía de lo del objetivo del grupo. Otro factor, otra cuestión a tener en cuenta, ¿cómo se considera a las personas que están fuera de la secta? Normalmente es una secta cuando se busca que tú te sientas superior a esas personas, vale, y que por lo tanto te distancies de ella, es decir, buscan el aislamiento, ¿no? en ti. Se cuestiona la duda. Las emociones principales que te hacen sentir no solamente es pues esa esperanza, ese consuelo, sino también tú cuando estás dentro, en el fondo tienes miedo. En el fondo te sientes culpable por cosas que antes no te sentías culpable. Sientes que le debes algo al líder o al grupo, aunque a veces no esté bien definido, pero es la sensación, ¿no? Otra cuestión, el cómo, la posibilidad de irte, ¿no? Vale. En un grupo sano tú pues te vas y punto y no pasa absolutamente nada, ¿no? En una secta no. En una secta te generan mucho miedo a estar sin el grupo, ¿no? Las personas tienen miedo a irse, ¿no? Y tienen miedo de que las echen también, ¿no? Y de hecho el que se va por sus propios medios es difamado a todo el grupo, ¿no? Incluso lo que te decía antes de no se puede hablar con él. Otro factor es que suelen promover una ideología bastante radical, vale, ¿no? Ceñida en absolutos, ¿no? Es decir, por ejemplo, unas reglas donde esto es bueno y esto es malo, no hay intermedios. No hay grises. No hay grises, ¿no? Son ideologías donde no hay grises. Esto es así y punto, ¿no? Y te convencen para que lo creas de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, esto yo diría que son más o menos los puntos esenciales. Y bueno, hemos resumido y hemos sintetizado todos esos puntos esenciales y ahora mi pregunta es, bueno, si sabemos, tenemos identificadas muchas sectas en España, en este caso y por el mundo, con que cumplen todos estos puntos, ¿por qué son legales? Pues fíjate, efectivamente, bueno, vamos a ver, lamentablemente en España primero no existe ningún observatorio estatal ni ninguna oficina, ¿no? Nada que bueno, pues regule esta cuestión, más que regule esta cuestión, que efectivamente detecten este tipo de grupos, ¿no? Claro, en España ocurre lo siguiente, existe en la Constitución, ¿no? Existen 2 artículos donde se promueve, se garantiza, de hecho, el derecho a la libre creencia, es decir, tú tienes derecho a creer en lo que quieras, ¿no? Y a la libre asociación, ¿no? Es decir, tú puedes creer en lo que quieras y asociarte con personas que creen lo mismo que tú. Eso es un derecho de cualquiera. Siempre y cuando esa asociación no cometa ningún delito que esté recogido en nuestras leyes, ¿no? Claro, el delito de sectas no existe, ¿no? Ya, es verdad. Claro, entonces tú puedes denunciar a un grupo por un delito que haya cometido que esté dentro de el Código Penal o el Código Civil o lo que sea, pues evasión fiscal, puedes por agresión sexual, en fin, sí, una serie de cosas, pero no por secta, ¿no? Con lo cual, claro, aquí esto, imagínate, genera al final una vulnerabilidad enorme para las víctimas porque no tienen a dónde ir o en qué refugiarse. Segundo, porque además, claro, cuando tú estás dentro de una secta, tú no ves que eso sea una secta,
tú crees que esto es buenísimo para ti y tú, salvo que ya estés, ¿no?, a punto de marcharte, ¿no? Pero cuando tú estás comprometido con el grupo, tú lo defiendes, con lo cual evidentemente no recoges pruebas de nada, ¿no? Con lo cual luego además es muy difícil poder demostrar el delito, ¿no? Con lo cual al final la persona y su familia, que me parece muy importante también mencionar a la familia, Total. ahora lo comentamos si quieres, pero al final hay un desamparo enorme, ¿no? Y además es que tampoco hay una definición jurídica de lo que es una secta. Y eso es un problema enorme, porque es una cuestión, bueno, pues donde no hay posibilidad de hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas personas no pueden acudir a la policía ni a ningún lado donde se les ayude ni nada. Tienen que intentar ir pues por otros Claro. medios, intrusismo laboral, lo que sea. Es que de hecho me han dicho que querían hacer una modificación del Código Penal para registrar eso que estamos hablando, ¿no? De la definición de secta para que fuera, bueno, una causa, ¿no?, para disolver estos grupos, pero la realidad es que todavía eso no se ha producido. Efectivamente, eso no se ha producido. Yo creo que tiene, lamentablemente, poco recorrido, pero hay que intentarlo. Hay una asociación que se llama Redune, ¿no?, que está intentando mover esta cuestión, pero es muy difícil, es muy difícil. Y entiendo, como has dicho, que las familias sufren mucho, no solo las víctimas también. ¿Qué situaciones te has encontrado, ¿no?, que digas, Juanje, pues mira, a este nivel puede llegar esto? Claro. Yo cuando hablo de afectados o víctimas de sectas, también incluyo a la familia, porque aunque no sea un afectado directo por las sectas, un afectado indirecto, ¿no? Es decir, o sea, al final la familia siente que pierde un miembro y que además no puede ayudarle. Eso es muy duro, ¿no? Y la familia además lo tiene difícil porque claro, no se puede obligar a nadie a salir de una secta si es mayor de edad, ¿no? Entonces, como te decía, al final no es una cuestión de argumentar de manera lógica, mira, esto es una secta, esto que te dicen, no, eso no funciona. Al final la persona está ahí por motivos, sobre todo emocionales, ¿no? Con lo cual, realmente poder ayudar a alguien que está en una secta es difícil. Yo cuando trabajo con familias, siempre lo que planteo es que hay que tener una estrategia a largo plazo, ¿no? O sea, hay que actuar con estrategia, no de cualquier manera, porque es muy desesperante, ¿eh? Y lógicamente, pues uno intenta advertir, uno hace lo que puede, ¿no? Y alguno, pues no quiero saber nada, ¿no? Otras familias intentan, ¿no?, y se infiltran, lo que estábamos hablando antes, ¿no? Pero no, o sea, hay que actuar con estrategia a largo plazo, mucha paciencia, son casos largos y sobre todo lo que se busca es mantener el contacto con la persona que está dentro del grupo. Eso es crucial porque el día que tenga un problema, si sigue teniendo contacto contigo y confianza, ¿no?, y siente que puede hablar contigo de las cosas, tal vez te pida ayuda, ¿no? Y entonces esa es, te diría yo, la estrategia principal. Qué complicado, porque también pienso eso de que algunas anulan el contacto con la familia, Claro. muchas de ellas, y muchas de esos grupos están dentro de la Iglesia Católica, como esos primeros meses cuando entran a lo mejor en un convento, cortan la conexión y el contacto con la familia durante 6 meses, que se tiene que encontrar consigo mismo, qué tal, ¿no? Al final también le estás privando, ¿no?, de ese contacto con su familia. Y luego, ¿qué pasa? Cuando ya pasa esos 6 meses, ese cerebro ya está lavado. Entonces, es muy complicado, como has dicho, es verdad, se puede intentar ese contacto, pero ellos lo saben también, que ese contacto puede ser la vía de escape. Entonces, pues ponen bien, ¿no?, todo lo que tienen en sus manos para impedirlo. Efectivamente. Como antes hablábamos de rangos, ¿no?, de secta, pues las sectas muy sectarias
llegan incluso a hacer cosas de este estilo, de prohibir absolutamente el contacto ni telefónico, o por lo menos siempre con supervisión, Sí, ¿no? Lo hacen mucho te leen las con cartas cuando te eso. llegan. Eso es, te Mm. dejan escribirte por carta, pero eso sí, lo lee tú, Sí. la persona que está a tu cargo, ¿no? Sí, la secta es que lo va a poner muy difícil. Y por eso también hablo de que la familia también es una víctima. Ya. Y esto se tiene que tener en cuenta. ¿Y todas las religiones tienen un punto de persuasión coercitiva? Las religiones, entendiéndolas, no estoy hablando de la creencia como Ujú. tal, ¿no? En Dios o en lo sobrenatural, estoy hablando más de la parte de la iglesia, ¿no? Lo Ujú. que es la parte organizativa, ¿no? Sí. Vamos a ver, como toda organización tiene sus jerarquías, tiene sus reglas, tiene sus normas, pero una empresa también, ¿no? Claro. Quiero decir, o sea, no es tanto una cuestión de la religión únicamente, ¿no? Sino que en realidad cualquier organización puede, si no se le ponen límites, puede ejercer de manera sectaria, ¿no? Claro. Con lo cual, pues las religiones como organización que son, existe esa posibilidad, pero cualquier organización. Ujú. ¿Y qué tipos de secuelas deja haber estado una secta? Porque ya vamos a ponernos en el punto de que una persona consigue salir. ¿Qué secuelas? ¿Qué tipo de secuelas te has encontrado? Bueno, el modo en el que sale la persona es muy importante, ¿eh? Porque no es lo mismo salir habiendo hecho un clic, ¿no? Es decir, entendiendo lo que te ha ocurrido. O sea, algo que es muy importante entender es que, vamos a ver, separarte físicamente de una secta no es suficiente. Ujú. Una secta no te secuestra físicamente, te secuestra mentalmente. Tú puedes, en realidad, no te están forzando a estar Claro. en un lugar. O sea, tú puedes, con tus pies Ujú. te puedes marchar. Lo que hay es un secuestro mental, ¿no? Entonces, cuando la persona, digamos, que hace ese clic y por lo tanto sale convencida, digamos que ella tiene un plus, ¿no? Porque ya sale de otra manera, ¿no? Si una persona sale porque le han expulsado, por ejemplo, Ujú. ¿no? O porque el grupo se ha desarticulado, la persona sale mucho más vulnerable porque no ha hecho ese clic todavía, ¿no? Entonces es muy susceptible a entrar en un Ya. nuevo grupo, ¿no? Con lo cual, eso primero es importante, ¿no? Y luego, con respecto a las consecuencias, depende mucho del caso. Hay que estudiar muy bien cada caso de manera individual porque hay muchas diferencias, ¿no? Pero es cosas así muy, muy comunes, Ujú. es una disociación de la personalidad, ¿no? Es decir, las sectas te desdoblan la personalidad en dos, ¿no? Estaba tu personalidad tuya, con tus Ujú. gustos, tus necesidades, tus creencias, tus Ujú. pensamientos, y luego está la personalidad sectaria, ¿no? Que es lo que el grupo te dice y primero va el Vale. grupo, y tal, ¿no? Que es la que ha prevalecido durante la estancia en Ajá. la secta, ¿no? Entonces, las personas que salen normalmente salen con una confusión enorme sobre qué soy, qué quiero, qué creo, ¿no? Con una dificultad muy grande también para la toma de decisiones. Durante mucho tiempo te han estado diciendo lo que tienes que hacer, ¿no? Claro. Y de pronto gestionar ahora, ¿no? ¿Qué necesito? ¿Qué quiero yo? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿No? Provoca en la persona una confusión enorme, ¿no? Eso a nivel psicológico, y no estamos mencionando que algunas personas desarrollan también luego patologías, ¿no? Yo he visto Claro. casos donde prácticas de meditación muy intensivas han hecho que una persona desarrollara un brote psicótico, ¿vale? O sea, que estos casos también se dan, ¿no? Y eso a nivel psicológico, pero luego también hay secuelas a nivel económico, por ejemplo. Hay gente que sale sin nada, que ha abandonado su casa o que la ha vendido. Le ha puesto, ha dado todos sus bienes Ha dado todos sus también. bienes, exacto, ¿no? A nivel social, no solamente que hayas perdido, ¿no? A toda la gente. Imagínate que llevas 15 años en un grupo, pierdes a todos tus... Cuando te vas, pierdes a todos... Todo. Claro. Pues que además, imagínate que llevas 15 años en un grupo sin hablar con tus amigos anteriores, sin relacionarte con tu familia, ¿no? Cuando sales estás muy solo. Y ya el estigma.
¿no? Total. Que ahora ya, afortunadamente, hay personas como tú que sacan este tema y lo visibilizan, pero hasta ahora ha sido un tema muy tabú, ¿no? Cualquiera se atrevía Total. a dar una explicación de lo que ha pasado, ¿no? Y luego, por supuesto, hay muchas sectas donde bueno, pues hay abuso sexual o prácticas de ese estilo, ¿no? Que también generan muchísimas secuelas. O sea, digamos que hay una afectación en todo, en todas las áreas de tu vida. Es curioso eso también que decías, que es una cárcel mental al final, porque yo conozco Clara en el caso, que lo cuenta en la entrevista, manda a la Guardia Civil a ir a por su hermana como secuestro, ¿no? Como estaba secuestrada, pero al final, como la cárcel no es física, es mental, pues al final la hermana, después de toda la cabeza que le han ido manipulando, pues dice, no, yo estoy aquí porque yo he elegido estar aquí. Realmente no lo ha elegido. Pero esas son sus palabras y al final pues dice la ley, pues no, es verdad, tienes que volver al sitio donde tú dices que estás por tu propia voluntad. Si no se estudia el grupo, claro, y te quedas solamente solo con eso. Claro, como no puedes obligar a una persona a irse. Ahora, si eso va junto a que lo que decíamos antes se añada de que los grupos sectarios, las sectas en España, tienen que tener una penalización, ¿no? Legal en este caso, pues ya sí cobra más sentido, ¿no? Eso. Claro. Si se estudiaran los grupos, si se estudiara el comportamiento interno de un grupo y fuera investigado, ¿no? En esa, pues, el ejemplo que me estás poniendo, ¿no? Del Palmar, si fuera investigado, ¿no? Pues a lo mejor ya la situación sería otra, aunque también te digo que el proceso que tendría que hacer la víctima lo tendría que hacer igual, ¿no? Por eso es tan difícil, porque muy difícil. Efectivamente, como dices tú, la persona dice querer estar ahí voluntariamente. Total. Pues yo tengo en esa caja una cosita para ti. Esto es una sorpresa. Sí. Me encantan las sorpresas, ¿eh? Sí. Pues toda tuya. Uy, ¿qué es? A ver. ¡Anda! ¡No me lo puedo creer! Cuéntame. ¡Qué ilusión! ¿Qué es ese momento? ¿Quién está? Claro, aunque lo vamos a poner, pero vamos a enseñarlo. Vale. Me has hablado de ellos durante el camino y yo te he dicho, no, lo nombraremos. Mira, ¿eh? Me has engañado. Te engañé un poquito, sí. Sí. Bueno, pues gente estupenda, compañeros, ¿no? Profesionales también del sector y además me gusta mucho esta foto porque venimos de ramas muy distintas, ¿no? No solamente hay psicólogos, sino que, bueno, pues también está, por ejemplo, Noelia, ¿no? Que hace una gran labor, ¿no? A nivel social, ¿no? Para dar a conocer este tema. Está Carles Tamayo también, que todo el mundo lo conoce, que yo empecé a seguirlo y hace un trabajo brutal y desde este canal pues queremos reconocer todo el trabajo que él ha hecho. Sí. Está Luis, ¿no? También que también hace, bueno, es muy conocido, ¿no? Y hace una labor de prevención muy importante, ¿no? Edu Vanessa también, que es periodista, y Laura Merino, que yo, vamos, es la persona, ¿no? Que a mí me ha enseñado, ¿no? a más sobre sectas y sobre cómo trabajar con pacientes. Y bueno, esto fue en un congreso que se hizo, que animo mucho a la gente también a que participe en los congresos porque se aprende, ¿verdad? Se aprende mucho. Se aprende mucho de profesionales y también de afectados. Totalmente. Que como has dicho, nosotros seguiremos con esos testimonios porque es muy importante a través de una voz en primera persona que te narre todo esto que acabamos de decir, ¿no? Sí. Es súper importante. Exacto. La información es un factor de protección, ¿no? Es decir, si yo sé identificar una secta, no es que tenga una garantía, pero ya tengo algo más. Tengo un escudo. Y ya no sé si quieres algo más que añadir. Esto aquí, total libertad. No sé si quieres decir algo, algún proyecto, no sé, lo que tú quieras. Bueno, primero agradecerte este espacio. Me ha encantado la entrevista. He estado, bueno, a gustísimo, creo que se ha notado. Y nada, sobre mí simplemente decir que bueno, que me podéis encontrar en las redes como lauracoronel.psicología. También tengo una web, Laura Coronel Psicología. Y bueno, pues aquí estoy para todo, tanto a nivel de formación y prevención como psicóloga que soy también, pues para cualquier ayuda a cualquier afectado.
Pues muchísimas gracias. Y nos queda la última pregunta, y dicen que la más difícil. A ver. ¿Qué consideras que es la felicidad? Uy. La felicidad, pues mira, hay una cosa que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. No sé muy bien de dónde viene, pero en las lápidas siempre pone descansa en paz. En paz. No en felicidad, en paz. Es verdad. Y para mí es esto, ¿no? La felicidad es la tranquilidad, la estabilidad, con sus sorpresas. Está muy bien Claro. que la vida te sorprenda, pero que el estar en paz, el estar a gusto, ¿no? Total. En general, no quiere decir que haya malos días, pero esa sensación general, ¿no? De estoy tranquila, ¿no? Con mi vida, para mí eso es la felicidad. Total. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y a vosotros, ¿qué os ha parecido? Escribidnos comentarios, como ya habéis visto, lo recogemos por si acaso hubiese que plantear de nuevo esas preguntas en las próximas entrevistas. Sois súper importantes, todos vosotros estáis haciendo grande este proyecto. Escribe un comentario, dale a me gusta, comparte, suscríbete, porque ya sabéis que eso nos ayuda muchísimo. Y como siempre también decimos, si tienes un testimonio de superación, un trabajo interesante o en definitiva algo de lo que queremos aprender, porque aquí queremos aprender, escríbenos un correo a info@luthierproducciones.com o un WhatsApp al 621 681 044. Muchas gracias a todos.